Estoy terminando mi recorrido por Marruecos y Sahara Occidental. Este es el fin de esta etapa de 3 meses de viaje y aquí les presento lo que pasó en los últimos días. Buenos días, gente. Pues estoy saliendo de Dakhla. Estuve unos días editando. Pues nada, aquí editando en Dakhla. Me pagué una habitación más bonita que las anteriores para poder trabajar a gusto y pues ahí va la chamba. Ojalá les esté gustando los videos. Arreglándole unas cosas a la bicicleta. Pues como les contaba, estoy viajando con 2 cadenas. Cada 2000 kilómetros estoy cambiando. La vez pasada en Ságora la cambié y ahora voy a volverlas a cambiar. Tiene 1800 kilómetros la cadena y la voy a cambiar ahorita, que tengo un poco de tiempo antes de continuar por el desierto. Pues ando buscando dónde reparar el soporte de la cámara trasera. El otro día me caí, se me cayó la bicicleta y se dobló y rompí el soporte de la cámara de atrás. Pues ando buscando un taller, un talachero para que me arregle este desperfecto. Está poniendo carburo para generar el gas acetileno, oxígeno y acetileno. Y lo que parecía ser metal y poderse soldar resultó ser un plástico, por lo que no se pudo arreglar de esta manera, así que el maestro optó por taladrar y poner varios remaches ajustado con un tubo por dentro para así poder volver a usar mi soporte de la cámara. Pues así quedó. Pues ya se me acaba el visado, entonces tengo que salir pronto. Tengo que entrar a Mauritania, a más tardar en 5 días. Me esperan 370 kilómetros a la frontera. Espero hacer como 3 días. Estaba revisando el pronóstico del viento y pues hay viento del este. Y bueno, pues me esperan 3 días duros por el viento. Pronosticaban rachas de 25 kilómetros por hora. Ojalá que no. Y pues la vista es muy interesante, cómo cae la luz del sol y este polvo fino del desierto del Sahara. Ahorita tengo el viento en contra, la carretera giró pero no sé, es muy interesante el ángulo de la luz. Me encanta cómo se ve. Pues qué triste ver la fauna silvestre atropellados por automotores. En bicicleta no atropellas animales. Pobrecita la zorrita o el zorro. Pinches automotores. Y por fin he llegado al trópico de Cáncer. ¡Eh! ¡Qué emoción! Podría ser una tontería, pero me voy a hacer mi foto. Soñé mucho tiempo con llegar aquí, con cruzarlo, y estoy muy contento. El vagabundo del mundo. Y más allá de las fotos, la importancia de estos dos paralelos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es que señalan el límite septentrional de la llamada zona intertropical, o en otras palabras, donde hay mayor cantidad de vegetación y agua. Buenos días, gente. Pues me quedé aquí en esta gasolinera. Pues después de 130 kilómetros, 10 horas, llegué a una gasolinera y me prestaron un cuarto. Mi plan era quedarme a tocar, pero hay mucho viento, va a haber mucho viento en la noche. Y cuando así está ventoso a la noche ni se descansa. No me queda claro qué es, pero está limpio, tiene puerta. Muy bien. Y ahora empezar ruta. Me esperan 120 kilómetros al siguiente punto donde puedo abastecerme. Hay viento del este, hay viento del Sahara,
entonces va a costar un poco de trabajo, pero bueno, a eso venimos. Y pues es el segundo día de trayecto hacia la frontera de Mauritania y la vista es muy interesante, muy bonita. Me recuerda mucho a las películas de Mad Max, desértico, polvoso, como una escena interesante que no se ve mucho, solo se adivinan algunas sombras. Me gusta mucho. Buenos días, gente. Pues aquí amanecimos. Este es el desierto. Y digo amanecimos porque de última hora me encontré un compa polaco que está recorriendo el mundo a pie. Y aquí y en el último momento nos quedamos a dormir aquí. ¿Cuál es tu nombre? Lucas. ¿De dónde eres? Soy de Polonia. I walk around the world. I started 3 years ago. How many kilometers you walk? Usually I do around 30 kilometers a day, but I can do more. I can do 40, I can do 50. Total, I will have till now 12,000 kilometers. Where you go now? Cape Town, yeah. What is your job in Poland? I'm doing everything. I was working in gardens, I was working in construction building. I was doing almost everything, you know. Why you decide make the trip walking? I understand I have strong legs, so I just can walk a lot every day. And I was going 5 kilometers one way to the work and then come back another 5 kilometers. So I understand I can do 10 kilometers every day. So what will be if I do 20 kilometers, for example? I decide I will walking around the world, yeah, so. Buenos días, gente. Pues bastante nervioso. Allá a 100 metros está la frontera. Dejo Marruecos, dejo Sahara Occidental para entrar a Mauritania. Siempre las fronteras me ponen un poco nerviosín. Sello listo del pasaporte, ahora viene aduana. Bueno, atrás de mí está la frontera Sahara Oriental y Mauritania, y adelante me espera Mauritania. La salida de Marruecos fue muy fácil, preguntillas rutinarias, pero fue muy fácil. Migración y aduana y policía. Y bueno, después de 3 meses y 3.600 kilómetros en Marruecos, se acaba este recorrido. Me voy con muy buen sabor de boca. Marruecos es un lugar espectacular para viajar en bicicleta. Es un país muy seguro, con gente muy amable, dispuesta a ayudar. Marruecos tiene muy buenos retos físicos y deportivos, como, bueno, principalmente las montañas Atlas. Tiene naturaleza excepcional y unos paisajes de ensueño. Dejo este país con muchas reflexiones y sobre todo con muchos aprendizajes. He recibido muchísimas lecciones de humildad y sabiduría. Y claro que sí, también unas tantas bofetadas, sobre todo cuando mi ego se pierde en los laberintos de la oscuridad. Me voy de Marruecos profundamente agradecido y enamorado de sus paisajes y de su gente. En estos 3 meses tomé agua de la que toma la gente, es decir, de la llave, y no me enfermé del estómago, y con esto estoy muy contento porque pues mi panza está bastante fuerte y pude ahorrar algunos pesitos. También pues no tuve desperfectos graves en la bicicleta, y los que tuve los pude solucionar. Pues no me asaltaron ni me atropellaron, que son uno de mis más grandes miedos, así que ya vamos de gane. Digamos que casi todo salió a pedir de boca, excepto porque perdí una sandalia. También perdí un cuchillo de cocina que me habían regalado y rompí varias cosillas, pero de ahí en fuera todo salió bien. Y respecto a Sahara Occidental, pues cumplió todas mis expectativas. Había estado viendo fotos y videos y cubrió todas mis
mis expectativas. Es un lugar muy tranquilo, también muy bonito, es muy diferente a Marruecos, pero es muy bonito el Sahara Occidental, sobre todo por su desierto, por sus largas extensiones de tierra. Y lo que sí me rebasó fue ver tanto viajero en bicicleta. No imaginé ver tantas personas viajando en este vehículo, así que conocer a tanta gente en bicicleta solo sirvió como un motor, un motivante para seguir esta aventura, y ojalá que también a ustedes los motive a salir. Ahora cruzo a Mauritania para tener nuevas aventuras, para conocer su gente maravillosa, disfrutar sus paisajes y su cultura. No se pierdan los siguientes capítulos porque Mauritania me ha robado el corazón.